presidente, al ministro Juan Camilo Restrepo mis saludos, a los colegas de la Comisión Quinta, a quienes nos acompañan aquí, a los colombianos que nos escuchan también mis saludos. A ver, desde la citación hasta este momento, y de acuerdo con el cuestionario, el debate se ha movido un poco, señor presidente. Voy a tocar inicialmente de manera rápida dos asuntos que tienen que ver con agroingreso seguro, que parece que eso nos va a perseguir pues hasta el fin de los días. En segundo término, voy a hacer una mirada breve de uno solo de los aspectos de la política de tierras del actual gobierno. Y en tercer término voy a detenerme sobre el tema de la producción. Es decir, en agro el problema de la tierra es un problema que hay que atender con toda seriedad, y el otro problema es de las condiciones que debe haber en el agro para que la tierra se pueda utilizar productivamente, que en muy buena medida tiene que ver con todas estas políticas que llamamos del libre comercio. El caso de los lecheros lo ilustra bien en los últimos días. Entonces esos van a ser como los aspectos, digamos, en los que voy a partir mi intervención. En primer término, resaltar pues que en estos días se supo que del presupuesto del Ministerio de Agricultura de Agroingreso Seguro se dilapidaron, porque a mi juicio eso fue dilapidarlos, se dilapidaron 2.445 millones de pesos, o se están dilapidando en contratos para hacerle publicidad a ese programa, contratos suscritos todos al final de enero de este año, ¿no? Hicieron pues diabluras hasta el último día, ¿no? En este caso el doctor Andrés Fernández. Pero además no solo a mi juicio votaron esa plata, señor presidente, sino que la votaron a mi juicio de una manera indebida, porque le hicieron una argucia a las leyes de contratación. Las leyes de contratación dicen que el Ministerio de Agricultura no puede contratar directamente, salvo casos muy especiales, y que en el resto de los casos tiene que sacar a licitación o a concurso. Esos casos especiales en que se puede contratar directamente, o que llamaríamos a dedo, no caben para los contratos de publicidad, no caben para los contratos de publicidad. Entonces, a través de Finagro, el Ministerio de Agricultura logra que sea Finagro quien haga esas contrataciones. Finagro, porque tiene un régimen, digamos, distinto, está en capacidad de hacer, digamos, ese tipo de decisiones a dedo en el caso de estos contratos de contratación directa que se llama. Pero yo quiero rechazar de manera enfática ese estilo con el cual el Ministerio de Agricultura, para evadir lo que le prohíbe la ley, se busca un intermediario que es Finagro para hacer un asunto que además, yo pienso que usted estará de acuerdo conmigo, señor ministro, sobraba por completo, porque en la situación en las que estaban las cosas, echarle a eso 2.445 millones de pesos es un asunto indebido. Entonces, señalo y rechazo eso que ha sucedido allí, y espero que eso no vuelva a ocurrir y que ese tipo de conductas pues no hagan carrera. De paso, digamos una cosa que no deja de ser curiosa, y cuando las indagaciones no llevan más allá, una de las firmas favorecidas por ese dedazo es la firma Marketing Medios Comunicaciones, que pertenece a la familia del doctor José Roberto Prieto Uribe, gerente de la campaña del presidente Santos, y hoy nombrado por el presidente Santos como vocero de Colombia en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Habrá que mirar pues con más detenimiento estos asuntos, pero no dejo de señalar un hecho que también mortifica, ¿no? Y es que aparezca como beneficiados por esa contratación directa estos personajes. Lo segundo, a mi juicio, es más grave, que tiene que ver con la decisión del presidente Santos, porque también es una decisión del presidente de la República, de haber puesto como directora de Proexport a la doctora María Claudia Lacutir. ¿Por qué estoy rechazando esto? Porque resulta que la doctora María Claudia Lacutir hace parte de una de las familias más beneficiadas por los contratos de riesgo de agroingreso seguro, estos contratos que con toda razón han escandalizado a Colombia. Para señalarles a los colombianos de qué estamos hablando, digamos esto. El padre de la doctora Lacutir recibió un subsidio de 931 millones, subsidios en este caso son regalos, ¿no? Porque son no reembolsables. Su madre 399 millones de pesos, un hermano 837 millones, una hermana 353 millones, otro hermano 412 millones, CEI El Roble, que es una empresa de la familia, 888 millones, CEI Palomino, de la que la doctora Lacutir era en ese momento miembro de la Junta Directiva, 479 millones, para un total de 4.299 millones de pesos. Ese es el hecho.
Esos recursos están en litigio, el gobierno nacional lleva más de un año diciendo que van a demandar lo que allí sucedió y no han demandado. Sobre eso el presidente Uribe pues hizo, digamos, alardes demagógicos y al final no hizo nada. Entiendo que el ministerio todavía no ha procedido y están en una cosa que llaman una conciliación en la Procuraduría, pero lo cierto es que esa plata sigue en beneficio de familias como las que acabo de mencionar. Entonces aquí la pregunta es muy simple al doctor Santos. Entre los 9 millones de santistas que había para nombrar en ese cargo, doctor senador Jaime Durán, la única persona que se podía poner en ese cargo era la doctora María Claudia Lacutir, un estilo, a mi juicio, bien curioso de tomar determinaciones, que es el de la misma estirpe que la decisión de dejar al doctor Muñoz en la jefatura del DAS. De los 9 millones de colombianos que había para poner en ese cargo, colombianos santistas digo yo, el único que podían dejar era el doctor Muñoz, que tiene gravísimas acusaciones por los hechos todavía más graves que han ocurrido en el DAS. Y estamos también hoy viviendo otro caso, el doctor Sabas Pretel. El doctor Juan Manuel Santos no encuentra a quién más dejar en esa embajada que al doctor Sabas Pretel cuando tiene 9 millones de santistas para escoger. Y cuando se habla mal de Colombia en el exterior, porque estos hechos como el doctor Sabas escandalizan en el mundo, entonces dicen que es que los del Polo criticamos a los gobiernos y que por eso es que en el exterior se habla mal de las determinaciones del gobierno nacional. Yo en el caso entonces de la doctora Lacutir señalo que ese es un problema que el gobierno nacional, el presidente Santos, debía resolver y tratar de otra manera y poner en la dirección de ese cargo a alguien que no estuviera involucrado en estos hechos de agroingreso seguro que venimos mencionando. Ya entrando en materia, toquemos primero el tema de la tierra. Yo voy a tocar el tema de la tierra rural, que está, digamos, puesto, sobre el cual hay mucho ruido en este momento en Colombia, en un aspecto que nadie ha mencionado, curiosamente, y que a mi juicio es por lo menos un puntal de la política de tierras de la administración del doctor Juan Manuel Santos. O sea que no me voy a referir al tema de tierra y desplazamiento, que es donde se ha puesto la atención de la opinión pública. No porque pues, no piense que a cualquier colombiano al que le hayan robado su tierra y lo hayan desplazado, pues el Estado debe hacer esfuerzos por atender a ese compatriota, en eso no tengo la menor duda, ni porque no sepa que en Colombia hay un problema de concentración de la tierra de los peores del mundo. No me voy a referir a eso, es por una situación, por un acto de responsabilidad, y es que a estas alturas yo no conozco los proyectos de ley que el gobierno va a presentar sobre este tema, o el proyecto. Entonces yo no voy a caer un poco en la actitud que han caído tantos colombianos de hablar y hablar sobre eso, y resulta que nadie sabe qué es lo que va a pasar, porque solo se sabrá cuando aparezca el proyecto de ley. Para no mencionar que solo sabremos lo que va a pasar una vez el Congreso lo apruebe o no lo apruebe y con qué modificaciones. Yo todo eso, digamos que me reservo para opinar después. Entiendo que el proyecto lo van a presentar hoy, yo todavía no lo conozco, en otra ocasión me imagino discutiremos ese tema aquí, doctor Restrepo, y con todo el gusto lo miraré con detenimiento. ¿Qué voy a mencionar sobre tierras? Voy a mencionar una política que se viene adelantando que yo no comparto, advierto desde ya, y que tiene que ver con lo que yo he llamado la idea del gobierno de profundizar o desarrollar o dejar lo que en otras ocasiones hemos calificado como el modelo Carimagua, Ese es digamos, otro puntal de las cosas que están sucediendo. Me devuelvo un poco y digo sobre la primera situación, lo que tiene que ver con los desplazados. También con franqueza les digo, porque me gusta ser franco, no me hago ilusiones. No me hago ilusiones en qué puedan terminar estos asuntos. A mí me queda imposible olvidarme que el doctor Juan Manuel Santos fue compañero de gabinete de Andrés Felipe Arias y de Álvaro Uribe, entonces que yo me pueda hacer ilusiones con respecto a sus propuestas económicas, por supuesto que no es así. Pero bueno, de todos modos, en su momento miraremos qué nos presentan y discutiremos al respecto. ¿Por qué digo yo que va a seguir el modelo Carimagua en esta administración? Este es un punto clave que ojalá los colombianos lo volviéramos tema de discusión. Primero recordemos qué fue Carimagua. Carimagua, ¿qué fue? Coger 17.000 hectáreas de tierras del Estado y en vez de dárselas a unos campesinos desplazados, como habían dicho que se las iban a dar, intentaron entregársela a un solo magnate, a un solo gran empresario. No digamos a 10 de a 1.700, sino a uno solo, las 17.000. Que podía ser ese gran magnate un extranjero. Ese fue el modelo Carimagua. Y los campesinos jugaríamos ahí, dijo el gobierno, jugarían ahí los campesinos como peones
de esa gran producción agropecuaria y ellos se beneficiarían del empleo. Bueno, ¿de dónde sale esta propuesta? Hay un documento que aquí tengo, que ustedes pueden encontrar en la Presidencia de la República, donde el doctor Uribe con detalle explicó qué era lo que querían hacer. Él dice: queremos hacer en los llanos orientales haciendas de 40-45.000 hectáreas, dice él, 40-45.000 hectáreas. Tierras que se entreguen en concesión, o sea, tierras públicas que se le entreguen en concesión a privados o a particulares. Esas inmensas producciones se harían con todas las exenciones propias de las zonas francas, dice el doctor Uribe, sin arancel y sin IVA, con renta no del 33%, sino del 15%, y con la plata de agroingreso seguro. Eso era lo que quería hacer el doctor Uribe allí, y el Carimagua era, digamos, como la cuota inicial de ese modelo. Y advertía el presidente Uribe en ese discurso en la Hacienda La Facenda en Puerto Gaitán, que el problema que tenía era que la UAF, o sea, la Unidad Agrícola Familiar, que en esa zona es de 900 hectáreas, no les permitía hacer el proyecto y que no habían podido cambiar la ley. Yo repito, quien quiera el documento lo tengo aquí con todos los detalles, pero esa es la historia. O sea, el modelo Carimagua es lo que quería Álvaro Uribe, y lo resumo en que grandes haciendas con todo tipo de garantías tributarias, las tierras del Estado entregadas en concesión, porque la legislación no les permite utilizar el mecanismo de la UAF, porque la UAF reduce a 900 hectáreas este tipo de procesos en tierras como estas. ¿Qué dice Juan Manuel Santos? ¿Cuál es la propuesta de tierras de Juan Manuel Santos? Distinta a la de desplazados, que ya dije, otro día hablaremos de ellas. Dice él, en el punto 53 de su propuesta de 110, que se van a desarrollar grandes explotaciones agropecuarias. Repito la palabra, grandes explotaciones agropecuarias que podrán acompañarse de algunos cultivos de pancoger. O sea, grandes explotaciones agropecuarias con unos campesinos por ahí más o menos cerca. Y en el punto número 69 del plan de gobierno, punto número 69 de los 110, dice así, textualmente, el doctor Santos como candidato: no más limitaciones de escritorio a los agricultores. Tono regañón, ¿no? No más limitaciones de escritorio a los agricultores. Y explica: permitiremos a los agricultores y campesinos definir las extensiones necesarias para sus cultivos sin la limitación burocrática de la llamada Unidad Agrícola Familiar, UAF. O sea, que se definan las extensiones para los cultivos sin la limitación burocrática que él llama de la UAF. Es obvio que la traducción de eso es Carimagua, o la traducción de eso es el discurso de Uribe en La Facenda. Bueno, yo le pregunto al doctor Juan Camilo Restrepo para este debate, con todas estas políticas que llamamos del libre comercio, el caso de los lecheros lo ilustra bien en los últimos días. Entonces esos van a ser como los aspectos, digamos, en los que voy a partir mi intervención. En primer término, resaltar pues que en estos días se supo que del presupuesto del Ministerio de Agricultura, de Agroingreso Seguro, se dilapidaron, porque a mi juicio eso fue dilapidarlos, se dilapidaron 2.445 millones de pesos, o se están dilapidando el fin de los días. En segundo término, voy a hacer una mirada breve de uno solo de los aspectos de la política de tierras del actual gobierno. Y en tercer término, voy a detenerme sobre el tema de la producción. Es decir, en agro el problema de la tierra es un problema que hay que atender con toda seriedad, y el otro problema es de las condiciones que debe haber en el agro para que la tierra se pueda utilizar productivamente, que en muy buena medida tiene que ver con... Señor presidente, al ministro Juan Camilo Restrepo, mis saludos, a los colegas de la Comisión Quinta, a quienes nos acompañan aquí, a los colombianos que nos escuchan también mis saludos. A ver, desde la citación hasta este momento, y de acuerdo con el cuestionario, el debate se ha movido un poco, señor presidente. Voy a tocar inicialmente de manera rápida dos asuntos que tienen que ver con agroingreso seguro, que parece que eso nos va a perseguir pues hasta... Las leyes de contratación dicen que el Ministerio de Agricultura no puede contratar directamente, salvo casos muy especiales, y que en el resto de los casos tiene que sacar a licitación o a concurso. Esos casos especiales en que se puede contratar directamente o que llamaríamos a dedo, no caben para los contratos de publicidad, Entonces, a través de Finagro, el Ministerio de Agricultura logra que sea Finagro quien haga
esas pidando en contratos para hacerle publicidad a ese programa, contratos suscritos todos al final de enero de este año, ¿no? Hicieron pues diabluras hasta el último día, ¿no? En este caso el doctor Andrés Fernández. Pero además no solo a mi juicio votaron esa plata, señor presidente, sino que la votaron a mi juicio de una manera indebida, porque le hicieron una argucia a las leyes de contratación.